Buenos días. Hola, hola. Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Bien, pues muy buenos días a todos, Alfredo, Sebastián, Tomás, Enrique. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos iniciando una nueva sesión ordinaria del Consejo de Alta Dirección Pública. Queríamos darles especialmente las gracias por su tiempo. Sabemos que todos tienen agenda muy ocupada, pero el Consejo de Alta Dirección Pública ha querido partir con celeridad. Ustedes saben que hace algunos días atrás el Congreso de la República, la Cámara y el Senado aprobaron una reforma constitucional que en forma inédita fija las remuneraciones de altas autoridades y de parlamentarios. Nosotros, a la espera de que esta reforma constitucional se promulgue y se publique, hemos decidido anticipar el trabajo junto al Consejo de Alta Dirección Pública en distintas etapas, ¿no? Ustedes saben, tenemos dos grandes fases. Hay una primera fase de 30 días, que lo que hace la reforma es que nos obliga al Consejo a fijar a la baja las remuneraciones de senadores, diputados y de ministros. Y en una segunda fase de 90 días, fijar a la baja también las remuneraciones del presidente de la República, de los subsecretarios, intendentes, gobernadores, cargos de exclusiva confianza del presidente y además honorarios. En ese contexto es que quisimos partir con ustedes este proceso de recopilación de antecedentes y de la mejor evidencia disponible para poder conocer sus impresiones respecto de algunas preguntas en particular que hicimos llegar junto con la invitación, pero también de otros criterios que ustedes consideran que fueran relevantes para poner sobre la mesa. Así que muchas gracias por su tiempo. El Consejo de Alta Dirección Pública lo agradece particularmente y creemos que va a ser un insumo muy importante para esta discusión y esta tarea que, aun cuando fue en forma transitoria para el Consejo de Alta Dirección Pública, tiene un enorme interés público y también marca un hito en estas materias en la historia del Estado de nuestro país. Así que doña Mariana George Nascimento, secretaria técnica del Consejo, adelante, por favor. Buenos días a todos. Como bien les decía el presidente, estamos iniciando esta primera sesión del Consejo de Alta Dirección Pública destinada justamente a llevar a cabo el mandato que la Constitución le impone al Consejo respecto a reducir la remuneración de altas autoridades que se señalan en la reforma constitucional en proceso de publicación. Con el objeto de llevar a cabo su cometido, el Consejo ha considerado la necesidad de reunirse con expertos de distintos ámbitos asociados a la materia que le corresponde resolver. Y en esta oportunidad nos encontramos con un grupo muy distinguido de profesionales del ámbito de la institucionalidad pública, a quienes paso a presentar. Se encuentra con nosotros don Alfredo Yoñán. Alfredo Yoñán es sociólogo, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de París, Panthéon-Sorbonne. Es profesor titular de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales e investigador principal del Centro de Estudio de Conflictos y Cohesión Social. Además, es expresidente de la Asociación Chilena de Ciencia Política, ha sido profesor visitante en la Universidad de París 1 en Panthéon-Sorbonne, de París 3 en el Instituto de Estudios Políticos de Grenoble y en la Universidad de Leiden en Holanda. Es investigador y autor de varios libros y sus investigaciones han versado principalmente sobre política y legitimidad, sociología, capitales y recursos en la competencia política. Además, está con nosotros don Sebastián Soto. Sebastián es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Derecho de la Universidad de Columbia y doctor en Derecho de la Universidad de Chile. Fue asesor legislativo de la Presidencia de la República en los primeros años del primer gobierno del presidente Piñera y posteriormente jefe de la División Jurídico-Legislativa de la CESPRES. Cuenta con diversas publicaciones en el ámbito del derecho constitucional y administrativo, es actualmente consejero del Consejo de Defensa del Estado y director del Departamento de Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica. Además, Enrique Rajevich, Enrique es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Política Territorial y Urbanística y doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Fue director jurídico del Consejo para la Transparencia, asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, consultor
nacional e internacional, es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Alberto Hurtado y docente en diversos posgrados. Es autor de numerosas publicaciones y forma parte del comité editorial de revistas especializadas. Y finalmente tenemos también a don Tomás Jordán, quien es abogado y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y magíster en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue asesor del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, secretario ejecutivo de la Comisión Anticorrupción, Conflictos de Intereses y Tráfico de Influencias, jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y asesor jurídico y legislativo del Ministerio de Salud para la Reforma de la Salud. Además, ha sido consultor del Banco Mundial y del Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral y Idea Internacional en materia de financiamiento de la política. Actualmente es socio de AJP Abogados y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado. Cada uno de ustedes dispone, como les comentaba previamente, de 20 minutos para su exposición, al cabo de los cuales se harán preguntas y se puede generar un diálogo con los miembros del Consejo. Sin embargo, en el primer punto partiríamos con el profesor Joañán, considerando que tiene que retirarse a las 10 de la mañana, por lo tanto, él intervendrá y a continuación se harán las preguntas. Bien, gracias por la invitación. Lamentablemente voy a cometer una rotería al retirarme antes del término de la reunión, pero desafortunadamente tengo que dictar un seminario en la universidad. A ver, voy a partir por el final. Me ceñé a las preguntas que se nos hizo llegar y lo que hice fue un rápido barrido de todo lo que tiene que ver con dietas parlamentarias y la composición completa de lo que perciben los parlamentarios, especialmente en la esfera europea. No tuve tiempo de meterme en la situación norteamericana, pero me metí harto en la cosa europea. ¿Y qué es lo que no encontré? Eso es lo primero, digamos. No encontré ninguna... Hay fuentes de variación, evidentemente, entre países europeos, pero hay fuentes de variación que tienen primero, que no tienen que ver con la naturaleza del régimen. Que el régimen sea semipresidencial o parlamentario es irrelevante como criterio para fijar el monto de las dietas, entendiendo por dietas solamente el salario de los parlamentarios, no todos los recursos que los parlamentarios asumen. Me quedé solamente con el salario. Por lo tanto, no veo ninguna correlación ni relación entre semipresidencialismo, estoy pensando fundamentalmente en el caso francés o finlandés, y entre regímenes parlamentarios. Eso no es una fuente de variación. Donde hay fuentes de variación, primero, en segundo lugar, tampoco veo una incidencia en el monto de las dietas en la naturaleza de los estados, sean estos estados federales tipo Bélgica, Suiza o unitarios tipo Francia. Tampoco hay fuentes de variación relevantes sobre la dieta de los diputados nacionales. En donde sí veo fuentes de variación es en la extensión de los países. A mayor extensión geográfica y a mayor población tiende a haber una diferencia al alza en el monto, aun cuando con ciertos bemoles, porque Suiza se me escapa de lo que estoy diciendo, pero tiende a haber una relación al alza en el monto de los salarios de los parlamentarios. Otra fuente de variación es si el salario de los parlamentarios es fijo o está sujeto al pago por sesiones. Y ahí de nuevo se establece una nueva diferencia, entendiendo por asistencia a sesiones, ya sea sesiones en sala o sesiones a comisión. Hay países que establecen esa diferencia. Agregaría además que hay diferencias entre países que es prácticamente la totalidad de Europa, entre países que practican el bicameralismo. Bicameralismo ya sea por dos cámaras, cámara alta o cámara baja. Ya sea porque hay una Cámara de Diputados y un Senado, o ya sea porque el Estado es federal y hay diputados nacionales o federales. El bicameralismo para estos efectos tiene una cierta incidencia,
en el sentido en que las cámaras altas son mejor remuneradas que las cámaras bajas, lo cual es paradójico. Por ejemplo, en el caso francés, los senadores no son electos a sufragio universal directo y pese a todo reciben un salario superior al de la Cámara, al de los diputados franceses, lo cual es paradójico porque el verdadero poder legislativo en el país de Asterix está en la Cámara de Diputados, no en el Senado, pero en fin. Y agregaría una última fuente de variación que tiene que ver, esto lo tiene Bélgica, por ejemplo, y un caso excepcionalmente generoso y sería socialmente intolerable en un país como Chile, aun cuando la idea no me parece incorrecta si uno quiere tiraje de la chimenea. Bueno, hay fuentes de variación además, dependiendo si existe o no una dieta de salida para permitir la reconversión de los parlamentarios. Por ejemplo, Bélgica tiene una dieta de salida de los parlamentarios de 9.742 euros brutos mensuales, en donde la duración de esa dieta de salida es calculada según los años de ejercicio del mandato. Es un mínimo de 2 meses por año como diputado y un máximo de 24 meses. Y ojo, antes del 2014 era un máximo de 48 meses. Bajaron los belgas esa dieta de salida, pero para que se den cuenta que aquí la creatividad es considerable. Pero me quiero detener en el caso francés y en el caso suizo, un país grande, por lo tanto, a escala europea, de Europa Occidental, y un país mucho más pequeño, para que nos hagamos una idea de los montos. Yo no tengo ninguna duda, porque además los números son los números, uno no puede inventar nada acá. Yo no tengo ninguna duda que la dieta de los congresistas chilenos, Chile no tiene parlamentarios, dicho sea de paso, Chile tiene régimen presidencial, por lo tanto tiene congreso y no parlamento. Yo no tengo ninguna duda que la dieta de los diputados y senadores en Chile es extraordinariamente alta. Ustedes se preguntarán, ¿respecto de qué? Bueno, ese es el parámetro que hay que establecer. Es extraordinariamente alta, primero, nominalmente, comparando con los países europeos, a secas. Y en segundo lugar, es extraordinariamente alta en función del salario mínimo. Por ejemplo, la remuneración de los diputados suizos, estoy hablando de los diputados nacionales, no de los federales. La remuneración de los diputados suizos, ellos tienen hablan de indemnización. Ellos tienen una indemnización anual, que es la dieta, que se compone con varios ítems. Ellos tienen una indemnización anual de 26.000 francos suizos. Recuerden ustedes que ellos no tienen euro. Que es una dieta que está entendida para la preparación de los trabajos parlamentarios. Agréguenle a eso que ellos tienen 440 francos por cada día de trabajo en el que participan en una sesión. Y el valor promedio por diputado del famoso Consejo Nacional es de 26.000 francos suizos más 40.956 francos suizos, lo cual da, llevado a pesos chilenos, 57.044.108 pesos anuales. Eso es lo que gana un diputado suizo. Y el valor promedio anual por diputado de la Cámara, de la Cámara Nacional, en donde aquí ya no se incorpora solamente el sueldo, sino también los gastos de traslado, asesores, cosas de ese tipo, el gasto anual para el Estado suizo por diputado es de 70 millones, lo llevé a pesos, 70.548.591, para que se hagan una idea del asunto. En el caso francés, los franceses tienen un criterio que eventualmente les podría servir. Bueno, desde 1938 opera el principio de indexación de la dieta parlamentaria, el sueldo, sobre la remuneración de los altos funcionarios, o funcionarios, como lo llaman los franceses. En el año 2019, la dieta bruta de base de los diputados franceses es de 5.623 euros. La dieta de residencia es de 168,70 euros y la dieta de función es de 1.447,98 euros. El total bruto del salario de los diputados franceses es de
7.239,91 euros. Llevado a pesos, ellos ganan mensualmente 6.448.821 pesos. Y el costo anual de un diputado francés es de 336.000 euros. Aquí se incorporan el salario de los diputados más los gastos asociados a la función y al ejercicio del mandato. 336.000 euros anuales el costo anual de un diputado, y el costo anual de un senador, y este es el absurdo, porque los senadores no tienen electores, pero en fin, no electores, no ciudadanos, digamos, bueno, el costo anual de los senadores franceses es de 445.000 euros. Y eso involucra dietas, cotizaciones sociales, movilización, asesores. Para ir concluyendo, la pregunta es, ¿cuáles son los modos posibles de calcular el sueldo de los congresistas, chilenos en este caso? Bueno, el primero, que es el más trillado, es el sueldo mínimo. Y ahí el corte finalmente es una convención, y yo no quiero arriesgar ningún monto porque me parece que sería invasivo para lo que ustedes tienen que hacer, pero ese es uno de los criterios que se puede utilizar, el salario mínimo. El otro criterio que uno puede utilizar es el sueldo promedio. En el año 2018, el sueldo promedio en Chile, según datos INE, era de 573.964 pesos. Ese puede ser otro parámetro a utilizar, el sueldo promedio. Tercer parámetro a utilizar, y termino por ahí, es el ingreso mediano, que corresponde al ingreso que recibe una persona situada en la posición central del conjunto de la población, una vez ordenados los ingresos de menor a mayor. Eso da en Chile 400.000 pesos. Y si uno lo desglosa por sexo, 411.100 pesos para los hombres y 343.234 pesos para las mujeres. Eso es básicamente el barrido que pude hacer en las últimas 48 horas, porque la invitación llegó un poquito encima, pero no tuve más tiempo de ir más lejos, digamos. Muchas gracias, Alfredo. Consejeros, Bettina Horst tiene la palabra, y después la consejera Cristina Orellana. Sí, dado que tienes que retirar, Alfredo, tengo dos preguntas. Uno, el barrido que hiciste respecto de Europa, ahí pudiste ver también los sueldos asociados a eventuales incompatibilidades o evaluar si son para dedicación exclusiva o no. Y lo segundo es, tal como tú lo dices, y se planteaba también la discusión cuando estaba en el Parlamento esto, en función de qué o qué aspectos considerar, y ahí se hablaba del sueldo mínimo, el sueldo promedio, bueno, u otras mediciones, etcétera. Otros hablaban del costo de oportunidad y tal. ¿Qué aproximación, qué ves tú en cuanto a acercar o no capital humano al Parlamento, dependiendo del sueldo que se paga? ¿Tú crees que la gente no es una variable relevante los que se vayan a dedicar? Eso, me imagino que es más amplia la pregunta, pero espero que se entienda. Sí, en regla general, estos sueldos están pensados para dedicación exclusiva, pero aquí empiezan a operar fuentes de divergencia nacional. Por ejemplo, los franceses tienen, y los italianos también, los franceses pueden tener dos mandatos simultáneos. Pueden ser diputados nacionales. Antes podían ser incluso alcaldes al mismo tiempo. Eso se terminó. Eso se llama le cumul de mandats, la acumulación de mandatos. Hubo un momento, hace 20 años atrás, donde los franceses podían tener hasta 4 mandatos simultáneos. Consejero regional, alcalde, diputado nacional y diputado europeo. Hoy, la acumulación de mandatos es un máximo de 2, lo cual sigo pensando que es una anomalía completa, pero en fin, los italianos también lo tienen, han dicho ese paso. Y hoy día eso es un atentado a la dedicación exclusiva, digamos, como bien evidente.
Pero exceptuando los casos de acumulación de mandatos, lo que sí está presente es la idea de dedicación exclusiva con un par de exclusiones. Aquellos que hacen, eso también existe en Chile, dicho sea de paso, pero no creo que se practique mucho en la Cámara de Diputados, pero aquellos que se dedican, que son profesores universitarios, pueden seguir dando clases. Eso es real. Y incluso hay un par de países, no recuerdo en este momento cuáles son, en donde a los médicos se les permite atender en hospitales públicos, pero en un tiempo horario acotado. Pero son las únicas dos diferencias que en este momento tengo a la vista. Respecto de tu segunda pregunta, Betina, que tiene que ver con la naturaleza del capital humano, yo creo que entre personas como nosotros podemos estar de acuerdo. El problema acá es algo así como el clima térmico de la opinión pública de la sociedad, que no va a aceptar razones de este tipo, digamos. Es decir, es más, les digo desde ya que toda esta otra discusión de ponerle límite a los mandatos, vale decir que los diputados puedan ser electos o pueden ejercer hasta un máximo de 3 mandatos y los senadores 2, bueno, convengamos que esa es una práctica completamente excéntrica y marginal a nivel mundial. Eso no es la norma. Ustedes tienen diputados y senadores, es chocante, lo sé, pero ustedes tienen diputados y senadores en todos los países europeos que llevan 30, 40 años ejerciendo el mandato. En Estados Unidos igual. Por lo tanto, sepamos que además está esa paradoja, digamos, que suena muy bien ponerle límite a los mandatos, pero es una práctica completamente excéntrica. Costa Rica ensayó una fórmula hace unos 20 años atrás, una fórmula de que el diputado electo tenía un solo mandato y se iba para la casa. Duró un periodo. Eso duró un periodo porque se dieron cuenta que recién cuando el diputado electo estaba aprendiendo el oficio se tenía que retirar. Bueno, en fin. Eso ya es otro tema. Bien, gracias Alfredo. La consejera Orellana, después el consejero Eduardo Barzúa quería preguntar. Acumulemos esas dos preguntas y luego tu respuesta. Gracias, presidente. Gracias, Alfredo, por la exposición y gracias por aceptar la invitación. Yo me gustaría que volviéramos al punto de que tú mencionaste muy bien en el caso francés y en el caso de Suiza, sobre el análisis comparado que tú tuviste a la vista, yo sé que en poco tiempo, sobre la comparación de lo que dijiste que era el ingreso, porque para generar un guarismo o generar una base o ciertos criterios, es bien importante el parámetro de donde se parta. Por lo tanto, los parámetros van considerados en un tema que tú planteaste muy específicamente y que fue el tema de la dedicación. Entonces, si bien lo deslizaste en la pregunta de Betina, de la consejera Horst, me gustaría que nos pudiera ayudar más, sobre todo en esta comparación, porque no es lo mismo, independiente que haga clase en la universidad o que tenga lo que tú bien planteaste, horas médicas, los que son médicos, ¿cuál es la evidencia de la experiencia internacional que plantea para establecer ciertos parámetros en la dedicación? Porque ya, como tú bien lo planteas, ya es difícil generar un parámetro o guarismo porque hay ciertas condiciones de los países, particularmente en Chile, del entorno social, de millones de otras consideraciones. Pero cuando hay que tratar de hacerlo lo más centrado en la experiencia internacional y en parámetros objetivos, me gustaría que nos pudieras ayudar en estos dos casos, en otro que se te venga a la vista, el tema de la dedicación. O sea, porque tú mencionaste dos cosas que a mí me quedaron bien en el tinte, bien en lo que anoté, la indemnización de salida y lo que planteaste también de el pago de remuneración por sesión. Entonces, si me pudieras ahí hacer una apertura de tu punto. Gracias, consejera Orellana. Consejero Eduardo Barzúa, y luego le damos la palabra a Alfredo. Bueno, buenos días. Gracias, Alfredo. Venía a todas las personas que aceptaron venir en este encargo tan corto. Una pregunta más general, Alfredo, que a nosotros nos va a afectar en el encargo que tenemos. Si estas remuneraciones son tan relacionadas o son dependientes con los otros funcionarios del Estado. Estoy pensando en directivos, jefes de servicio, etcétera, etcétera.
o esto es un escalafón independiente y que tiene otros criterios de indexación y de fijación. Tú ya señalaste algunos de ellos que tienen que ver con asistencia, etcétera. Entonces, ¿qué pudiste o qué puedes informarnos al respecto? Porque para nosotros es bien interesante también verlo en su contexto, este asunto. Esa pregunta tengo más en general. Gracias, consejero. Perdón, Alejandro, solo para reiterar lo que planteaba Cristina. En los dos casos, Suiza y Francia, entendí entonces que es por cesión también un componente. Es una pregunta que me quedó la duda. Gracias. Sí. Gracias, consejero. Adelante, Alfredo. Voy a partir por lo de Cristina. A ver, primero estamos en presencia de países cuyo PIB es considerable, que es otra variable a tener en consideración. Y en donde los tamaños de los estados son muy variables. El estado francés es gigante, el estado suizo es mucho más pequeño en proporción, para que tengamos eso en mente. Mire, yo creo que aquí la discusión está, en todos los países europeos tienen un sueldo base, todos. La pregunta es, ¿qué proporción del sueldo total abarca el sueldo base? Y esa es una discusión completamente abierta. La variedad de situaciones europeas es muy grande al respecto. Porque el otro componente del sueldo de los parlamentarios, además del sueldo base garantizado, digámoslo así, independientemente de la asistencia a sesiones, es la dieta por sesión. Que yo creo que eso, desde mi punto de vista, eso debiese existir, porque eso es garantía de trabajo legislativo, no solo en sala, sino en el lugar en donde más se utiliza, en donde más se hace el trabajo legislativo, que es en comisiones. Por lo tanto, yo creo que la discusión acá debiese tener que girar en los montos relativos entre sueldo base y dietas por sesión. Eso es lo primero. Respecto de lo que preguntaba Eduardo Abarzúa, aquí también hay harta diversidad. Efectivamente, Francia tiene los sueldos indexados con los altos funcionarios públicos. Eso es real. Lo que no significa que los diputados franceses sean funcionarios públicos, es una indexación salarial. Lo que predomina en Europa es que los parlamentos tienen un escalafón independiente. Eso es lo que predomina. Vale decir de que los salarios de diputados y eventuales senadores en el espacio europeo son salarios pensados para posiciones finalmente transitorias. Esa es la razón por la cual los belgas llegaron tan lejos al imaginar, y hoy día está vigente con un máximo de 24 meses, dependiendo de cuántos mandatos llevan los diputados, a imaginar la dieta de salida. Ahora, gracias a esa dieta de salida, lo que logran los belgas es generar una importante circulación de las élites parlamentarias. Eso es real. Porque a través de la dieta de salida permiten finalmente la reconversión, porque de hecho así hablan, ¿eh? Así está justificada la dieta de salida. La reconversión de los diputados, lo cual es, yo en eso, yo creo firmemente en que de verdad tenemos un problema de reconversión. Diputados que llevan 12, 16 años ejerciendo, eventualmente 20, que llevan en el cargo. Es decir, no les voy a mentir, pero yo una vez conversé esto porque yo genero un buen vínculo hace muchos años atrás con Pablo Longueira. Pablo Longueira me decía abiertamente, ¿tú crees que yo sé de ingeniería? No tengo idea. Y era súper honesto porque son personas que se transformaron en profesionales de la política. Eso hay que considerarlo. Y cuando un diputado, bueno, ustedes saben que yo soy consejero del CERVEL, hubo una importante renovación de elenco parlamentario en la última elección parlamentaria del 2017. Bueno, porque además hubo cambio de sistema y muchos diputados no podían creer, me llamaban por teléfono, no podían creer que perdieron el mandato y es una tragedia para muchos. Por lo tanto, el tema de la dieta de salida, que es desafortunadamente socialmente intolerable en Chile, dado el clima de opinión,
no carece de fundamento, ¿eh? Para nada, no carece. Gracias, Alfredo. Yo quería hacer una pregunta, sin perjuicio de que los consejeros tuviesen otras adicionales. Y es que la reforma constitucional, tal como fue aprobada, establece algunas condiciones de borde que son importantes para la decisión o la definición que pueda tomar el Consejo en su artículo transitorio inclusive. Y parte de las condiciones de borde establece algunos criterios que el Consejo debe considerar. ¿Bien? Y con estos criterios uno intuye cuál es el espíritu del legislador tras esto. Uno es la responsabilidad del cargo. El segundo es la independencia en el ejercicio de la función. El siguiente es que nos pide considerar la escala única de sueldos de la administración pública. Y un cuarto elemento es la realidad económica del país. ¿Bien? Y además de esos 4 criterios que tiene que considerar el Consejo, podrá considerar otros más adicionales, por supuesto, establece en el artículo 62 de la Constitución, sigue vinculada la remuneración de los parlamentarios con la remuneración de los ministros de Estado. Por lo tanto, el guarismo que nosotros definamos a la baja tiene que ser el mismo. Entonces, en ese contexto, Alfredo, ¿cuál ves tú que son las externalidades, consecuencias u otras consideraciones adicionales que tú nos recomendarías considerar, dado este vínculo entre la remuneración de los ministros de Estado y de los diputados y senadores? Sí, esa pregunta, presidente, me parece una excelente pregunta, porque creo que detrás de todos esos criterios que incorporó la ley, hay un criterio implícito, que es muy relevante, que es un criterio de naturaleza social. Vale decir, hay una cierta dignidad del cargo que no hay que perder de vista en esto. ¿Ah? Y desde mi perspectiva, me parecería completamente impropio que el sueldo de los diputados, por ejemplo, fuese asimilado al de un jefe de servicio y el de o peor aún, a un jefe de división. Y el de los senadores al de un jefe de servicio, no lo sé, me parece impropio. Desde mi perspectiva, yo creo que va a haber, lo que debiese ocurrir acá es que yo creo que el sueldo de los diputados no debiese ser asimilado al de los ministros, debiese ser asimilado al de los subsecretarios. Y el sueldo de los senadores, creo yo, debiese ser asimilado al de los ministros. Ahora, lo que haga este consejo va a tener un impacto en la discusión sobre el sueldo de los ministros. Es una señal muy importante que van a enviar, razón por la cual me atrevo a incorporar, a incluir esta idea de que aquí hay una noción, una idea de dignidad del cargo que no hay que perder de vista. Si no podemos chacrear, perdonen la expresión, la función parlamentaria. Aquí tiene que haber algo de majestuosidad en el salario, porque no en el salario, en el cargo, de lo cual participa el salario. Alfredo, presidente, si me permite. Presidente, después me permite hacer una pregunta, por favor. Quería colgarme de lo último que plantea Alfredo, porque, claro, esto está bien constreñido por una serie de criterios como los que menciona el presidente, pero de inmediato surge la pregunta, a propósito de estas relaciones que tú propones, Alfredo, cómo esa relación podría, o lo logra hacer, si es que lo hace, recoger los elementos de asistencia y participación verificable en la actividad legislativa sin alterar esa relación. Porque la relación tiene la virtuosidad que tú planteas, pero también tiene el límite que provoca la consulta que te hago. Es decir, tiene ese componente de asistencia, ese componente de verificación o de variable asociado a la participación activa y verificable en la actividad legislativa. Y si hacemos esas relaciones, ¿tú crees que eso es viable? Yo creo que lo que hace la diferencia acá, yo soy muy partidario de que una parte del salario de los diputados y senadores tenga que ver con su asistencia a sesiones, ya sea de comisión o en sala. Lo que pasa es que tratar de ir más allá de la asistencia
por ejemplo, premiar, hemos tenido alumnos en la Diego Portales que han tratado de imaginar mecanismos de premio, digámoslo así, a los diputados y senadores, por ejemplo, por el número de indicaciones que introducen a proyectos de ley, lo cual me parece bien absurdo, porque muchas de esas indicaciones son efectistas y no son relevantes. Bueno, tuve un alumno muy creativo que incluso se atrevió a generar como premio indicaciones efectivamente aprobadas. Pero yo creo que eso ya es exagerar el asunto. De alguna forma empezamos a degradar la función parlamentaria. Yo creo que me parece pertinente sostener la idea del sueldo base más sueldo o dieta por asistencia a sesiones en sala o en comisión, y en donde eventualmente la famosa indexación del salario de los diputados, eventualmente con los subsecretarios, y de los senadores con los ministros, se puede efectivamente romper por inasistencia, eso es real, pero hay una explicación para eso. Mal que mal, los diputados y los senadores tienen electores a quienes responder. Los senadores y los ministros no. Razón por la cual me parece que los diputados y senadores debiesen sentirse obligados de asistir al trabajo en comisiones y no hacer otra cosa, digamos, porque de alguna forma van a tener que rendir cuentas ante su propio electorado llegado el momento. Consejero Riquelme, adelante. Gracias. Muchas gracias. Muy brevemente, Alfredo, gracias por la exposición súper clara. Dos preguntas. Primero, en los sistemas parlamentarios, el parlamentario puede ser además ministro, ¿no? Entonces, ¿recibe en ese caso la remuneración tanto de parlamentario como de ministro o no? O, en fin, si nos puedes como alumbrar un poquito eso, si fuera posible. Y lo segundo es preguntar respecto a la asimilación que la antigua ley, la antigua constitución establecía entre ministro y parlamentario. ¿Cómo ve esa asimilación en la práctica? Acabas de dar un parámetro muy bueno como para establecer en el fondo las diferencias en el trabajo de uno y otro, pero esa asimilación en los hechos era parcial, porque si bien era respecto a la remuneración bruta, pero los parlamentarios recibían una serie de otras asignaciones adicionales que hacían que en la práctica la remuneración o el sueldo o la dieta, como se quiera decir, al bolsillo, digamos, de los parlamentarios efectiva, era bastante mayor que la que recibían los ministros que estaban aparentemente asimilados por efecto de la Constitución. Esas son esas dos preguntas, presidente. Gracias. Sí, voy a partir por lo segundo. Yo aquí estoy hablando exclusivamente de las dietas. Estoy sacando todo el otro componente. Los otros componentes, pago de asesorías, cosas de ese tipo, digamos, uno podría ahorrar la discusión. Yo recuerdo que con Sebastián Soto hace muchos años atrás, lo debe recordar, participamos en una discusión sobre los staffers en el Centro de Estudios Públicos, a propósito de una propuesta de Salvador Valdés, me acuerdo, que era una muy buena propuesta, de hecho sea de paso, era cómo utilizar los dineros que estaban siendo liberados por la eliminación de los senadores designados, cómo utilizarlos para mejorar la asesoría legislativa. Y era una buena propuesta, y yo no sé por qué esa cuestión quedó en el aire, en fin, nunca lo entendí. Yo tengo la impresión, como tú dices, efectivamente, que los diputados y senadores son reacios a meterse en eso. Pero yo creo que, objetivamente, más allá de la discusión sobre los sueldos de los parlamentarios o de los congresistas, yo creo que hay que ir a un sistema de staffers. De eso yo no tengo ninguna duda. Por lo tanto, bueno, ahora, sobre la primera pregunta, cuando un diputado entra al gobierno como ministro, por ejemplo, y no solo como ministro, también puede ser un embajador o cosas de ese tipo, en regímenes parlamentarios, no, él abandona la dieta, porque ahí en los sistemas parlamentarios opera la figura del suplente, del diputado suplente. Y el diputado suplente es una historia súper triste, la de los diputados suplentes, porque no los conoce nadie, pero ejerce el mandato de otro. Y cuando el otro vuelve a recuperar su mandato, el suplente se retira. ¿Y quiénes son los suplentes en regla general? Son generalmente asesores de los diputados. Son personas
miembros de su staff de asesores. Pero no, es decir, no hay doble sueldo en esto. Se recibe el sueldo de ministro y se abandona el sueldo parlamentario. Gracias, Alfredo. Una pregunta de la consejera Cristina Orellana para ya poder liberar a Alfredo y darle paso a los siguientes invitados. Muchas gracias. Gracias, presidente. Solo una pregunta más, Alfredo. Como nosotros vamos a tener el mandato que se amplía por estos 30 días y después un poquito más, en el caso de los ministros y honorarios, me gustaría que tú me contaras algunos criterios que tú considerarías para el tema de honorario y cómo lo ves tú, porque los honorarios son casi siempre personas que trabajan con un ministro, que tienen que ser bastante calificados. O sea, si hay un juicio contra el Estado, o si hay una persona que tiene que ganar un tema en tribunal de libre competencia, no es la misma condición. O sea, yo no quiero entrar a la calificación de los tipos de asesores, digamos, pero cuando uno se refiere a un honorario no es tan simple como definir parámetros que son a la baja, digamos, cuando tienes elementos que estando en el mercado tienen que compatibilizar, porque eso sí es un costo de mercado, quienes asesoran a un ministro o a un jefe de servicio o a alguien que está en la institucionalidad. Entonces me gustaría que ahí me pudieras ayudar en esa materia. Gracias, presidente. Sí, esa es una pregunta de extraordinaria complejidad. Efectivamente, hay ministerios que exigen asesoría altamente técnica. Yo recuerdo haberlo conversado con la actual vicepresidenta de ENAP, que es bien amiga mía. Ella me contaba que, por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas, los ingenieros estructurales son carísimos. Y no puede no haber ingenieros estructurales en el Ministerio de Obras Públicas, es como obvio. Y esos ingenieros estructurales, dependiendo de lo que aquí termine ocurriendo en la decisión que ustedes van a tomar, se podría producir el aparentemente absurdo de que el asesor ingeniero estructural gane más que el ministro. Bueno, eso es una variable que hay que manejar. Yo creo que, en todo caso, a mí me parece que las asesorías de ese tipo son más bien excepcionales. Esas asesorías son vitales, pero no creo que vaya a ser la norma. No sé si lo conveniente acá sería generar una especie de escalafón excepcional para pagar este tipo de asesorías. De alguna forma hay que objetivarla, pero lo excepcional acá. Pero yo recuerdo perfecto, pero sí sé, porque lo recuerdo bien esa conversación, sí sé que hay ciertos oficios que son escasos en Chile además y que tienen un costo de un salario de mercado que es muy, muy caro, muy, muy alto. Y yo sé que los ingenieros estructurales son, por ejemplo, de ese tipo. Deben existir, evidentemente, otro tipo de oficios en las mismas condiciones, no tengo ninguna duda, no sé cuáles son. No me he preocupado nunca de ir más allá. Pero probablemente lo que quepa hacer acá es generar un escalafón acotado, pero un escalafón excepcional, para responder a necesidades de asesoría altamente técnica de los ministerios, digamos, ¿no? Gracias, Alfredo. Bien, muchas gracias, Alfredo.